Bueno, quizá ninguna reunión como la de hoy eh, me ha encontrado tan concernida y tan próxima a lo que Lacan está hablando, porque estamos con la cuestión de los nombres del padre. Voy a hacer el recorrido que pueda hacer, eh, pero con un inmenso interés en lo que estoy haciendo, porque me parece que es una vuelta final del seminario eh, muy buena, que la podemos, o lo voy a decir de otra manera, creo que hemos trabajado muy bien hasta ahora para que esta vuelta final se vuelva tan rica, tan atractiva y tan importante. Como estamos en condiciones tan extrañas, voy a anticipar que esta es la última reunión del seminario, y no solamente eso, sino que el año que viene, lo hemos conversado mucho con María, pero lo he conversado conmigo misma también, si es que vale una expresión tan tonta, pero el año que viene vamos a tener una sola reunión de seminario por mes, entre abril y octubre, como siempre, pero nos vamos a encontrar solamente el tercer jueves de cada mes, nada más. ¿Y cuál va a ser el tema? ¿De qué vamos a hablar el año que viene? Creo que estos seminarios nos han preparado muy bien para poder determinar, no solo los seminarios, también trabajos míos anteriores, porque esta idea creo que más la pudo ceñir María que yo, que ya hace unos años que está conmigo, en lo que yo hago, o en lo que escribo. Entonces, el seminario se va a llamar Amar no es hacerse amar. Amar no es hacerse amar. Y si quieren, puesto que eso seguramente la escuela va a publicar los seminarios diurnos o que se publicará algo de esto, el título es Amar no es hacerse amar, y agregaré goce, amor, deseo, en ese orden, porque es todo lo que estamos viendo. Goce, amor, deseo, es ahí donde está todo el quid del tema del amor. Entonces, queda anunciado, María después se va a comunicar con ustedes, va a hacer como que solemos hacerlo. ¿Cómo es la cuestión del seminario de los nombres del Padre? La última clase del seminario de la angustia tiene fecha 3 de julio de 1963. Y la clase de Lacan, no le veo el mes, pero también es de 1963. Vamos, Y Lacan ya sabe, dale. cuando, Vamos, bolo, dale. cuando habla de las clases sobre el nombre del padre, Lacan ya sabe que va a ser expulsado de la IPA. O sea, cuando él hace esa clase sobre los nombres del padre, él ya sabe que ahí termina. ¿Por qué termina la relación con la Escuela Francesa de Psicoanálisis? Porque la IPA pone como condición de tomarla como escuela, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, para tomar la SFP como miembro, asociación miembro de la Internacional del Psicoanálisis, que se vaya a Lacan. Con Lacan no inscriben a la SFP en la Asociación Mundial Internacional, creo que es, de psicoanálisis. Entonces, Lacan ya sabe que él es la prenda de esa negociación. Nosotros los recibimos si ustedes dejan a Lacan afuera. Y Lacan queda afuera y lo alojan, gracias creo a su relación con Althusser, en la Escuela Normal Superior, y ahí empieza otra cosa. Bien, ahora cuando
nosotros vimos el índice del seminario de la ética, y yo les decía que yo hoy iba a tomar. Es extraordinario esto, a mí me causa un entusiasmo muy particular eh, esto. ¿Por qué entusiasmo? Porque se articulan millones de cosas que hemos estado hablando durante estos meses, ¿no? Y hago muchos papeles, tiro muchos papeles, vuelvo a hacer, hasta que tengo una cierta claridad en lo que quiero decirles, pero a veces en ese constante traspapeleo pierdo cosas, eso también me sucede. Pues ahora estaba buscando algo que lo voy a buscar simplemente en el seminario, que es que yo voy a tomar hoy esta parte del seminario de la angustia, que se llama Las 5 formas del objeto A. No por casualidad yo empecé con los párpados de Buda, como apuntando a ese lugar donde Lacan va a hablar de lo siguiente. O sea, las 5 formas del objeto A contienen, por así decir, los párpados de Buda, es el primer texto. Después, la boca y el ojo, la boca y el ojo, la voz de Yahvé, 18, 19, el falo evanescente, el grifo de Piaget, de lo anal a lo ideal, de un círculo imposible de reducir al punto, el toro, por supuesto, y del objeto a los nombres del Padre. O sea que los nombres del Padre están en el último punto del seminario de la angustia. Entonces, ese recorrido, que yo lo voy a hacer de una manera simple, haciendo 2 cosas, que es lo que hago siempre, me parece, buscando un punto como de orientación un poco más fijo, pero tomando párrafos de Lacan que son fantásticos y que no los quiero dejar pasar. Entonces, voy a empezar hoy por un gráfico muy pequeñito que ustedes tienen en la página 317, los que estén siguiendo el seminario. Página 317. Yo no sé si se los puedo mostrar, porque no sé si se ve lo que estoy mostrando, pero creo que sí. Es para que tengan idea, porque ahora lo voy a situar, pero lo que quiero que vean es que es un arco que tiene un punto de partida, que es este en realidad, ustedes lo ven invertido. Este es el punto de partida y un arco que va a donde hay una flecha de salida que es acá. Y 2 cruces. Y yo quiero, me parece que ese simple gráfico, esa curva con entrada y salida, permite trabajar muy bien, de una manera sencilla, los 5 objetos A de Lacan y diferenciarlos muy bien, porque ese es el secreto de que estos elementos estén en la clínica del psicoanálisis, es decir, que los vamos a encontrar permanentemente, pero los encontramos cuando sabemos de su existencia, es decir, si no tenemos más o menos una idea de cómo funcionan, no los vamos a encontrar tampoco. Bien. No sé si empezar aquí. Quería leerles un párrafo donde dice algo que es totalmente como una indicación básica, fundamental para lo que vamos a hablar. Ninguno de los objetos es separable, ninguno de los objetos es separable de la función del deseo. Están todos ahí.
prevalece uno, prevalece otro. El señor que se quedó clavando los ojos en los ojos tristes, obviamente, estaba ahí algo. De estos objetos no sabemos bien, no los podemos separar como si fueran cosas. No son cosas, no son cosas. Son modos de gozar ligados al objeto parcial de Freud. O sea, que trabajan en los cuerpos, que trabajan en las sensaciones, los sentimientos, los afectos. Bien. Y lo que hace que nuestra vida sexual nunca sea sino de palabras, de afectos, de movimientos incapturables en el lenguaje. Ninguno de los objetos es separable de la función del deseo. Acuérdense que cuando decimos función del deseo, hablamos de algo que arranca en el desgarrón del rasgunario y pasa por ese rasgunario, por una identificación que permite entrar al mundo de los deseos todos engañosos. Esto es una especie de resumen de todo lo que hemos visto. Ninguno de los objetos es separable de la función del deseo, ni deja de repercutir en los otros objetos. No se pueden agarrar una tijera y separarlos. No, ni pretender decir, ahí está, tampoco, tampoco. En la corriente deseante de los que nos hablan, reverberan unos y otros objetos parciales, porque todo depende de a qué objetos está unido de manera imposible el sujeto en el fantasma. ¿Por qué de manera imposible? Porque el deseo nunca sabe cuál es su causa. El deseo no sabe nada de estos objetos, nada. Eso sabemos nosotros porque Lacan ha hecho este tremendo esfuerzo de tomar a Freud y continuar el trabajo. Ninguno, y lo voy a decir otra vez más, ninguno de los objetos es separable de la función del deseo, ni deja de repercutir en los demás. La entrada al lenguaje en el otro del significante implica la angustia, es decir, el goce que tuvo que ir a constituirse en el otro. Angustia, afecto, goce. Ese goce, en parte, goce del viviente, queda arrebatado, tocado por el ragunario. El ragunario introduce el significante, anuda. El último Lacan dice, ahí todo es el anudamiento, se vuelve tan lógico el anudamiento. Real, simbólico, imaginario. El imaginario de la consistencia de un cuerpo. Un recién nacido mueve los brazos o mueve las piernas. Partes de un cuerpo. Consiste, ese cuerpo consiste. Como el cuerpo de cualquier animalito, consiste. Es el imaginario sin imagen ni imaginería del principio. Pero ya es un imaginario que se anuda. Anudado, no sabemos cómo, cuándo, nada, pero ya está anudado desde el primer instante. Y ahí Lacan pone no solamente la angustia de la ruptura de la placenta, sino que pone el grito. El grito es humano, no es el grito de cualquier animal, es el grito humano. Entonces, la entrada al lenguaje en el otro del significante implica la angustia que lanza al sujeto por el ragunario a constituir su deseo en el otro a través de una identificación. No se olviden nunca esa identificación al ideal del otro, ese ideal que es una pura escritura, pero en algún lado el recién nacido, ese infante en algún lado se va a agarrar y se va a agarrar ahí, si se agarra bien. Cuando no se agarra bien, tenemos
patología de otro orden. Vamos a hablar, a suponer que este infant se agobia, gracias a lo cual entra, por donde entran todos los niños al lenguaje. Pero eso pone al otro, a esa idea, en un lugar tal que Lacan, cuando organiza el grafo, pone en alguno de esos grafos que ha hecho, ¿qué voy? ¿Qué quieres de mí? Esa es la relación en la que queda al comienzo el hablante. ¿Qué quieres de mí? Y ahí es donde Lacan va a armar este pequeño y gráfico insignificante con las 5 formas de la... Y las va a ordenar, por eso el arco tiene una entrada y una salida en una flecha. Porque no da igual cómo se van constituyendo los objetos. Cada objeto se constituye en una instancia de la constitución del sujeto. Todo esto entra y determina cómo se va a constituir ese sujeto cuando realmente acceda a la palabra, cuando empiece a articular ese uno y ese dos, pero no solamente cuando empiece a hablar. Ahí todo esto cobra su verdadera dimensión. Bien. El significante, dice Lacan, no está solamente articulado. El significante, cuando se habla, cuando se produce de la manera que se produzca genuinamente el lenguaje, es decir, articulando, debe ser emitido y vocalizado. Emitido y vocalizado. El soporte de A no es la resonancia del significante. Dice Lacan, es todo el aparato que permite hablar. Y Lacan dice, está ahí lo propiamente corporal, están los órganos de la fonación, está lo vocal, la emisión. Y Lacan habla ahí de instrumentos musicales que tienen semejanza, por algo se han hecho esos instrumentos. El hombre no puede hacer nada que no haya sido a su imagen y semejanza, nada, no puede escapar a eso. Entonces está la tuba, la trompeta, el tambor, los redobles, los ronquidos, los bramidos. Lacan entra mucho en este seminario en lo que verdaderamente los órganos del cuerpo. Entonces, dice ahí Lacan, el espacio está colgado de este cuerpo. El espacio está colgado de este cuerpo. Es la resistencia última a la separación. Es decir, el espacio es lo que unifica y lo que unifica el espejo. El espacio en el espejo unifica. Uno se puede, es como el cubo, uno ve el cubo en el espejo. No importa si está viendo muchas otras cosas porque ve la perspectiva, sabe que hay una arista oculta, que hay un hueco, que hay... No importa. Hay lo suficientemente unificante del espacio como para decir, eso es mi cuerpo, mi rostro, mi casa. Se sabe que no está todo ahí, pero eso permite manipular el espacio de cierta manera. Uno podría llegar a querer creer que todo está bajo la percepción. Bueno, voy a continuar. Lacan dice que el espacio unificado resiste a la separación, resiste a creer que hay resto de lo que vemos, que hay resto de lo que no sabemos, que hay resto de nosotros que queda fuera de la imagen y que tiene el papel determinante que tiene. Entonces, dice Lacan, se liden el deseo y la angustia. El deseo no se puede ver en el espejo, y la angustia tampoco. Eso es lo que está elidido.
Pero ¿por dónde pasan el deseo y la angustia? Por un cuerpo, necesariamente. Es ese cuerpo tomado en la angustia, cuando la angustia domina, es ese cuerpo que no está fuera del lenguaje, pero está en el borde. Acá, en este seminario, si ustedes leen con atención toda esta última parte, van a encontrar que Lacan usa una palabra que ahora, por supuesto, la estuve buscando y no la volví a encontrar, a pesar de que la había anotado ahí en la página. Habla de un desdoblaje. Creo que la palabra es esa, desdoblaje. ¿Cómo es el desdoblaje? Pues si no hay rasguño no hay angustia, hay simplemente un animalito, un cuerpo viviente. Pero al entrar el lenguaje, es ahí donde el hueco de la angustia se produce, irreductible, el agujero irreductible, porque el rasguñario fuerza a ese viviente en el campo de otra cosa. Tuvo que salir de la placenta, separarse. ¿Y ahora qué? Ese es todo el tema en este gráfico pequeño que les voy a tratar de contar un poco. Bien. Quisiera decirles, yo lo anoté acá en el margen porque no lo tienen que olvidar, que la genitalidad no está en este cuadro. O sea, este cuadro es de lo que le acontece a alguien en esta constitución del deseo, pero el modo de la constitución del deseo, según haya un cuerpo genitalizado de una manera o de otra, de ahí vienen cosas que no entran en este gráfico. La angustia de castración pasa por otro lado. Por eso hay una, que les voy a contar, una página sobre el orgasmo, fantástico. Lacan trata eso, no hay objeto genital, por eso no está en este cuadro. En este cuadro está la constitución del sujeto, del deseo, en relación a los goces que lo determinan. Y ahí estamos en este gráfico, o sea, el orgasmo, la genitalidad, hombre, mujer, la angustia de castración, está como aparte. No nos tenemos que confundir. Acá estamos hablando de la constitución del sujeto mediante estos objetos AES. En algún lugar Lacan dice objetos AES, después eso Miller no lo promovió, pero a mí me parece que es perfectamente posible hablar de los objetos AES, que son las especies de A. Lo saqué de algún lado porque trabajé eso en los escritos alguna vez, y además escribí algo que alguna vez, que se publicó en la revista El Caldero, en los principios de la escuela, precisamente sobre los objetos AES en los escritos de Lacan. Por eso creo que existe la expresión en los escritos, pero no la he ido a buscar otra vez. Bien, entonces ahora, antes de ir hacia eso, vamos a ver un poco este gráfico. Ustedes van a encontrar que desde el arranque de la curva esta, no sé cómo la ven porque estamos en espejo, pero desde el arranque, 3.17 del seminario, es un pequeñísimo dibujito, ¿no? Ustedes van a ver cómo Lacan en la entrada pone el objeto oral. ¿Qué quiere decir? Y Lacan dice, cuando el infante se separa de la placenta, es la desesperación del alimento. No sabemos bajo qué forma, pero como cualquier animalito, porque no hay más que leer a Lorenz para saber las maravillas del mundo animal, o a von Schill, pero lo cierto es que esta animalidad ya no es animalidad, ¿no? Se prende a ese alimento, por eso dice Lacan, no tiene nada que ver con la madre, no hay ningún dibujo de madre, hay un seno que el niño al cual quiere quedar prendido, pero también quiere separarse. Y esto lo ven en las maniobras de el amamantamiento, el destete, quieren y dejan, quieren, no quieren, muerden.
hay relaciones verdaderamente paradójicas con ese objeto oral, que es el objeto de la supervivencia, diría. Esta no es una palabra que usa Kant, se me ocurre a mí porque parece mostrar bien cómo hay que sobrevivir a partir de alimentarse. Entonces ahí Lacan pone una demanda que no tiene forma de demanda, pero es una demanda en el sentido demanda de vida, de sobrevida, demanda de alimento. Eso lo pone como el objeto oral y pone ahí la succión, es el objeto primario. En este seminario, después todo esto se refina mucho, pero esto tiene un absoluto valor de enseñanza de Lacan, como cuando leemos a Freud. Nos vamos encontrando con estructura. Yo dije nudo, pero se puede tener una idea del anudamiento con todo lo que está hablando Lacan aquí perfectamente. Lo van a ver ahora en estos estadios. Entonces, en el objeto oral se implica, dice Lacan, que es el objeto primario, la succión, la lengua, el erotismo de la boca, todo eso está activado, la laringe, el alimento, lo que sea. Pero ahí hay un cuerpo afectado, porque si un niño se atragantó, ¿qué pasa? No lo sabremos, pero no es cualquier cosa que un niño se atragante. Leí un caso de psicosis donde se había podido establecer bastante bien en el análisis de una psicosis, que tenía una niñera que le metía la cuchara, el chico no quería comer y le metía la cuchara hasta la garganta. Eso se descubrió en el delirio del paciente. Pero cuando hablamos de una marca primera, hablamos de todas las demás que son el costo de la entrada en el mundo. Costo de la entrada en el mundo, ¿qué significa? Que todo eso va a ir a parar a una construcción fantasmática. ¿Cómo ese ser de lenguaje arma su relación así con eso que entra? Para bien y para mal. Es bien impresionante lo que el psicoanálisis aporta. Entonces, este objeto oral, que Lacan dice es el seno, pero el seno de esta manera, tomado como propio. Dice, el niño se separa, el cuerpo, se separa del cuerpo de la madre, pero porque se separa teta, él se convierte en eso. Bueno, primera marca, primera situación, ubicación de objeto. El objeto que se agarra desesperadamente. Después Lacan pone, y acá en el objeto oral, hay demanda a esa teta que alimenta, que después se convierte en la madre que provee. Todavía no hablamos, no habla de rasgunario, eso lo va a poner en la parte de arriba donde pone fálico. Hay que entenderse con estas cosas. Él habla de una instancia de la vida donde todo es salvarse en el alimento que viene de esa teta. Pueden vivir donde quieran, pero es esa succión de la vida. Cuando falta eso. Entonces, segundo estadio, Lacan pone anal. ¿Qué quiere decir anal? No solo comenta Lacan que las comadronas, la gente que asiste a la parturienta, sabe bien que hay una caca del recién nacido que llaman meconio, que ni siquiera tiene consistencia de excremento, pero es lo primero que suelta ese cuerpo, el primer resto que suelta. Toma por un lado, suelta por el otro, en un tubo, un toro irreductible que somos. Entonces, este objeto anal resulta que el otro interviene.
el otro le ordena soltar o le ordena retener. Le ordena soltar, pero le ordena retener. ¿Cómo hace? Y Lacan inscribe ahí la ambigüedad del otro para el niño. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Y ahí, como ya tiene retener y soltar, dos significantes ligados al excremento, dos significantes, allí ya tenemos un movimiento en la constitución del sujeto. Uno que se atragantó, el otro que le exigían hacer caca acá. Entonces Lacan cambia el lugar de la demanda. Dice, si en el primero la demanda es del alimento, en el segundo, el otro, la demanda viene del otro. Ahí tienen dos fases. La demanda hacia el otro del alimento, pero la demanda con la que yo soy demandado por el otro. Retenga, suelte. Es como la base significante de lo que vendrá después. Pero ahí hay una inscripción. Demande, retenga, suelte. Ahí hay un poder del otro, con toda seguridad. ¿Qué pasa cuando el niño se cae encima? Bueno, cuando ya es un poco más grande, ¿no? Claro. Bueno. Entonces, no me voy a entretener acá, pero yo digo que acá lo importante es situar la demanda al otro y la demanda del otro. Lacan ordena eso. Después vuelvo a decir, estos objetos no se mezclan, no se tratan con un bisturí. Entonces, viene en la curva superior, dice nada más que una palabra, fálico. Pero leyendo el texto uno ve cómo está la intervención de la disyunción del goce y el deseo. Lacan la pone ahí. O sea, el goce va entrando en el lazo y por el lazo al otro va entrando en la dimensión del deseo. Es así de simple. Y si no está ese fálico, que lo pueden escribir como un falo mayúscula, simplemente con fi mayúscula, simplemente lugar de disyunción, donde lo viviente cada vez va entrando en el campo del otro, por vía de la demanda. Es bastante, por eso lo dije, pues es muy simple de comprender. Lacan son páginas y páginas y páginas que los que tengan curiosidad van a disfrutar, porque son extraordinarios. Una vez que entra en funcionamiento este rasgunario que ha dejado la angustia como el hueco, a falta de nudo está dicho esto, ¿no es cierto? Es el real de la angustia, del goce, pero ya gracias al rasgunario, ya estamos ahí, en esa inscripción del rasgunario que rechaza goce y al mismo tiempo que lo rechaza, lo lleva consigo. Entonces, ahí dice la nada más, fálico. Y Lacan aclara en el texto, dice fálico, ¿saben qué quiere decir? Quiere decir que la función del objeto A en el campo del otro siempre va a estar representada por una falta. En el campo del deseo siempre falta, y siempre falta, y siempre falta. ¿Y qué falta? La satisfacción completa de estos objetos. Repercuten, resuenan, andan por ahí, se presentan, inespecularizables. Pero esto es una cosa dicha por Lacan tan precisa. Como el deseo está hecho de falta. ¿Por qué está hecho de falta? Porque viene de allá y allá no hay modo. El deseo no sabe nada de su causa, ¿no? Y la causa está perdida en el origen, ¿no? La causa está perdida. Bien.
Entonces, ahora vamos a pasar, y Lacan los numera. Dice, primer estadio oral, segundo anal, tercero, cuando el rasguñario verdaderamente está en función, entramos al campo del deseo del otro, a través de estas demandas primarias, pasa al cuarto objeto A, no es un objeto A el fálico, en realidad él habla del cuarto lugar en el estadio, no está hablando diciendo que el fálico, el falo sea un objeto. Hay momentos que se puede pensar también que en el campo imaginario cobra dimensión de objeto el falo. En algún momento Lacan lo pone en la serie de los objetos inespecularizables, pero presentes en la imagen. Y no hay duda que el falo imaginario, no hay duda de que el falo imaginario eh, está perfectamente presente siempre, porque uno, ¿qué quiere decir? Que busca la completud que no hay, que busca ver lo que no hay, que busca imaginar lo que no tiene, todo eso, ese cubo tan magnífico que hemos visto, siempre uno cree ver el cubo. Eso es el objeto fálico en el campo imaginario. Claro que es indescubabilizable, me quiero ver bella. Yo tenía un paciente, un muchacho, las horas que pasaba en el espejo eran desesperantes para él. ¿Por qué? Porque tenía que ver a una chica y él suponía saber lo que la chica iba a ver. Y su desesperación, porque siempre faltaba algo y se cambiaba la remera, se arreglaba el pelo, y no había manera, no había forma. Era un padecimiento verdadero, porque el falo imaginario estaba en toda su eficacia, haciéndole creer que había algo que él tenía que mostrar. Bien. O sea que ese fálico lo pueden entender con el falo imaginario, lo pueden tomar como un objeto en ese gráfico. No es así como está dicho en el texto, pero no importa, nosotros podemos verlo así, porque este fi mayúscula lo podemos leer imaginario, simbólico y real. Simbólico del lado de la significación, pero está imaginario del lado de los espejismos del deseo. ¿Y real dónde? Vamos en esa dirección, donde se vuelve el agujero irreductible. Vamos al cuarto lugar, escópico. O sea, pero hay una relación entre anal y escópico. Hay una relación entre anal y escópico. Y yo creo que eso es de las cosas más importantes que pueden comprender hoy, ¿no? Porque Lacan, yo me preguntaba, ¿por qué le daba tanta importancia a la neurosis obsesiva? Anal enganchado con escópico, o sea, con todo lo que se aliena a la imagen. El campo escópico, dice Lacan en el seminario 11, es el que mejor recubre la castración. Y entonces, ¿por qué habla tanto de la neurosis obsesiva? Dice, la histeria también, ahora les voy a contar algo, pero justamente, ¿por qué la neurosis obsesiva? Porque es el campo de la demanda. Es el campo de la demanda al otro. Por eso es anal, escópico. Es del lado de la neurosis obsesiva, el otro me demanda, el otro me ata, el otro me aplasta. Las quejas hacia el otro de la histeria también. El otro no alcanza nunca. Entonces, si yo leí bien, ahí se está jugando a nivel del espejo, claro que se está jugando lo anal, por supuesto. Es decir, ¿qué doy? ¿Qué retengo? ¿Cómo satisfago la demanda del otro? Pero al mismo tiempo está el oral atrás. Yo también estoy pidiendo. Por eso, cuando toma valor la queja del obsesivo, el jefe me tortura, todo esto anterior está involucrado. Porque ahora les voy a dar dos ejemplos preciosos de cómo puede funcionar esto en la histeria y en la obsesión. Pero ese campo del espejo, dice Lacan, es el lugar
donde se juega la neurosis, el campo de la demanda del otro, de la demanda al otro, se juega a nivel de la especularidad. El objeto no especularizable se juega en la especularidad, en el mundo social, en la vida de cada uno. Ahí está jugando el objeto inespecularizable. Entonces, quiero decirles un poco más de esto, y Lacan dice, en el corazón del cuarto nivel, que es este, escópico, en el corazón del cuarto nivel está el deseo de no ver. El deseo de no ver, ahí está el falo imaginario reverberando. No ver, dice, es el deseo más alienado, es en el que vivimos la mayoría de todos. Es el deseo más alienado, más fantasmático, pero que funciona como soporte del deseo del otro. ¿Qué es el deseo del otro? El que viene desde el razonario, desde el instante de la constitución del sujeto. Esa angustia entra por el razonario en el campo del otro. ¿Y en qué se convierte? En un deseo inacible, que siempre falta, por eso siempre digo que el deseo circula en la cadena significante. Nadie puede definir el deseo, saber nada del deseo, salvo cuando ya está alienado a los objetos del mundo. Ya está. Lo que elijo, lo que compro, lo que quiero, lo que me gusta, etc. Ahí ya el deseo alienado, que dice Lacan, depende de la cultura y es ilusorio. Así de simple. Pero la raíz del deseo, por eso siempre falta y por eso es insatisfacible, viene de este punto de quiebre donde el agujero es absolutamente imposible de cerrar. Imposible de cerrar. El agujero del viviente arrojado a la arena del lenguaje, dice Lacan en algún lado. Bueno, escópico. Ahí es donde, evidentemente, van a ver la función del amor. No sé si voy a alcanzar a hablar de eso hoy. Lacan habla de eso en la última clase de este seminario, donde habla de los nombres del Padre. Pero fíjense qué notable. Ahora resulta que Lacan, en el quinto lugar, quinto objeto, ¿qué pone? El super-yo. ¿Por qué pone el super-yo? ¿Y por qué hace una raya que va del super-yo a la oralidad? Porque en el retorno de la entrada en el lenguaje hay algo original, irreductible, que es la voz del otro. La voz del otro. Pero eso no es tan simple. ¿Qué quiere decir la voz del otro? Que cuando entraste con la boca a succionar y a buscar la vida, entraste en el campo, en esas resonancias del lenguaje, en tanto música que rodea al que nace. Puede ser música de guerra, disonancia, horror, murmullo, algodones, lo que cada uno debe haber atravesado de la voz del otro. ¿Qué voces? Los que están haciendo ahora en Israel, ¿qué voces lo reciben? Y este es el Lacan que no hay que perder de vista nunca. Y de Lacan, teniendo una dimensión de este cuerpo afectado por el otro, porque su caca toma tal significación que se va a convertir en mierda objeto a, como dice Miller, la caca no es la mierda. La mierda es cómo se constituye ese objeto excremencial para ofrecérselo al otro, o para retenérselo, o para atacar al otro, no importa. Pero ese elemento va a quedar completamente borrado en la escena del espejo, en la escena del mundo.
Es decir, el objeto del objeto causa. ¿Por qué causa? Porque causa. Porque esa ansia de chupar causa a seguir chupando la vida de alguna manera, porque el objeto anal es causa de seguir necesitando cagar al otro o cagarse encima, o cagar la propia vida. Son cosas tan olvidadas. No hace falta, hay que saberlo, no estamos. Voy a poner dos ejemplos que me sucedieron en el consultorio alguna vez y son muy mínimos. Entonces, en el espejo es el deseo más alienado, más fantasmático, donde todo va a la dimensión del falo imaginario, simbólico. El mundo de los semblantes es imaginario simbólico, es toda la enseñanza posterior de Lacan. El mundo imaginario es imaginario simbólico y hace un tratamiento de lo real que solo se alcanza en un análisis. Bien. Entonces, en este nivel, dice Lacan en el cuarto, es el deseo de no ver. Pero en el quinto objeto, donde está la voz del otro, que Lacan compara con el shofar. El shofar es un bramido. Esto está en la primera página de su versión del sujeto, que siempre le digo que ningún analista debe dejar de leer ese texto. Es donde Lacan desarrolla el grafo, que es la base de todo lo que viene después. Entonces, ¿qué quieres de mí? ¿Qué voy? Pero el shofar responde. El shofar responde. Tengo un ejemplo clínico fantástico de un análisis avanzado, porque si no es imposible, no se llega acá, pero el análisis tiene que llegar acá. Entonces, super yo, que es la voz del otro como la del shofar, atravesando, y a lo mejor es una pavada. Esto está al principio de su versión de sujeto, cuando Lacan dice, el otro de la primera, del primer impacto del otro. El otro ordena y ordena. Dos versiones de la palabra ordenar. El otro ordena, idea, está allá arriba, no importa qué cara tenga, pero es el que ordena y el que ordena el mundo para un niño. ¿Qué pasa cuando no hay quien ordena el mundo? Ahora podemos hablar largo rato de eso. De qué pasa cuando nadie ordena nada o cuando los ordenamientos son fantásticos, etcétera. Bien, entonces tenemos los 5 objetos. Es decir, en la vuelta de este gráfico tenemos, en la vuelta del gráfico tenemos entonces en correlato el anal con el escópico. O sea, esa mierda va a tener que quedar disfrazada en el espejo. Dice Lacan, y se ríe un poco de eso, que los psicoanalistas de su época hablaban de oblatividad. Era el que ponía demasiado, o el tacaño. Todas las formas de la pulsión anal han sido dichas, ridiculizadas, mostradas, habladas en el campo imaginario y en el campo de lo visual, de lo que se ve, de la percepción. Son temas comunes en cierta época, creo que no ahora. Bueno, entonces digo, tenemos las 5 versiones que Lacan ha hecho, porque él agrega en este seminario escópico, que más tarde llama invocante, es decir, el lugar donde al otro se lo invoca, se lo necesita, se lo aferra, su palabra se lo come a uno, porque el superyo no es más que eso, es el poder de la palabra del otro en uno que lo toma, que existe a través de eso. ¿Cuántas personas en el mundo viven de lo que les fue enseñado?
Y otros viven de contrariar lo que les fue enseñado. Tan falsa una cosa como la otra, porque ahí no hay acceso a uno, a esto que venimos hablando, de ese rasgo unario que yo dije la última vez, que la repetición clama por esa huella borrada, por suerte. Y eso quiere decir que el análisis es posible realmente cuando puede, por la repetición, encontrar algo que está fuera del fantasma, más primariamente uno. ¿Eh? Bien, voy a continuar con, una vez que hablé de esto, tengo muy desordenadas las cosas, pero creo que se me van ordenando a medida que les hablo, porque los papeles no están ordenados. Entonces, pero no quiero dejar de seguir de esta manera. En la clase 19 de este seminario, ustedes tienen una especie de capítulo que se llama El falo evanescente, de la angustia de castración al orgasmo. No quería dejar pasar esto, y después voy a tomar los nombres del padre. Pero de la angustia de castración al orgasmo. Y Lacan ahí se pone a hablar, por eso digo, como no hay objeto genital para inscribir en esa curva, no hay tal cosa. Dice Lacan que lo que hay son en los cuerpos dos genitalidades. Ya hablamos de eso. Dice, la angustia rechaza, la angustia rechaza la parcialidad de los goces. Rechaza la parcialidad de los goces. Ya creo que les comenté y me parece fundamental como orientación clínica. Cuando Miller dice el angustiado que no suelta la angustia, tampoco suelta querer tener todo el goce, que se puede decir la decisión de ser sin pérdida. Por eso habla del amor y de su magia. Amor, pero mágico. Está en el consultorio eso. Y la angustia es el rechazo de la parcialidad de los goces. O sea, la angustia masiva, la angustia esa que no se quiere, pero que a veces en el análisis, cuando uno puede empezar a entrar esa angustia, a enganchar esa angustia al significante, al campo del deseo, algo se puede. Pero a veces el sujeto no lo permite. Por eso les decía que el angustiado a veces no quiere saber nada con el análisis. No va a soltar su ambición de una completud inexistente, imposible. Bien. La angustia de castración, dice Lacan, es equivalente al orgasmo. Toma. La angustia de castración es equivalente al orgasmo. Implica la relación de cada uno de los que está en la cópula sexual, implica la relación de cada uno a su sexualidad, a su sexo, a su genitalidad. ¿Qué es esta genitalidad para cada uno que se va a manifestar? En el acto sexual, en la relación de cada uno con su sexualidad. No voy a entrar en el tema, porque es infinito, pero lo que se juega en la cópula para cada uno en esa supuesta unión, la más estrecha que existe y la más ajena, implica la relación de cada uno con su sexo y se juega el fantasma sostenido por la pulsión. Entonces, cuando hacemos el amor, estamos involucrando todo ese circuito que hemos visto recién. Se hace el amor con las palabras. ¿Con qué palabras? Con las palabras del fantasma. Cuando Lacan dice en Palabras sobre la histeria que el inconsciente está hecho de palabras. Las palabras que uno ha cocinado en uno
recibidas de donde hayan provenido. Entonces, dice algo muy curioso Lacan acá, dice, se juega el fantasma sostenido por la pulsión, siempre a través de la demanda. En el campo social, la pulsión, los objetos inespecularizables, el deseo inacible, ¿dónde se juega? De todas las maneras y en todo momento. Entonces, cuando comemos, gozamos, jodemos, nos reímos, cogemos. Bien. Ahora Lacan vuelve a hablar del orgasmo. Dice, cuando hacemos el amor, demandamos algo. Nadie va a la cama sin un deseo de algo. No importa si es lo que va a encontrar, pero no hay ninguna duda que ahí se está jugando el deseo y el goce. Y si se diera que hay amor en esa relación, se diera, no necesariamente, quizás es una unión sintomática simplemente, siempre se va a jugar toda esa todas esas posibilidades que son exigencias del fantasma. El fantasma, eso se vuelve escena, eso se vuelve atadura a un modo de gozar. Bien. Pero Lacan dice algo que a mí no quería dejar pasar. Cuando dice, demandamos morir. Dice, incluso a veces hablamos de morirnos de risa. Es una palabra tan común. Me quiero morir, me quiero matar. No, me muero, es cierto. Oh, dice Lacan, estamos todo el tiempo demandando morir, es decir, demandando ese extremo, ese margen donde se pierde la significación. El otro día alguien me decía, me hablaba de un éxtasis. ¿Qué es? Una pequeña muerte, me salgo del campo de la significación. Algo que no puedo explicar me pasa. Algo que suspende todas las determinaciones de la vida cotidiana. Los líos del banco, el dolor de todo, y hay un momento, pero hay momentos así siempre, el asombro, la sorpresa, son esos instantes de ruptura de la linealidad y del plano y de la significación. Entonces, cuando Lacan dice acá demandamos morir, hay que pensar un poco nada más cómo es eso. Obviamente, la primera vez que uno lo lee no entiende nada, evidentemente, pero no hay más que cuando dice, incluso morir de risa, ya está, ya tenemos toda la muerte que quieran imaginar, como sustraerse a la significación, como un fenómeno de la cultura, porque el deseo, el amor, son fenómenos que toman la forma de las culturas, es bien evidente. Bien, dice Lacan, no digo que la angustia de castración sea angustia de muerte, no digo eso, sino que es un goce que supera nuestros límites. Eso es el orgasmo. Por eso mucha gente no tiene orgasmo, no logra salirse del espacio plano. En cambio, el orgasmo supone esto, este morir de un instante, un goce que supera nuestros límites, donde el otro es solicitado en un borde real, donde el significante cae, algo real se presenta, y dice Lacan, hay el falo menos fi, que es como el objeto del sacrificio, porque siempre nunca alcanza, el menos fi es que nunca alcanza, ahí parece que algo alcanzó, ahí en el orgasmo desaparece menos fi por un instante. Y dice Lacan,
el orgasmo, después del orgasmo, ¿qué queda del pene? Dice Lacan, ya no es sino un pequeño trapo ofrecido a la pareja como un testimonio, un recuerdo, una ternura. Depende de los orgasmos. A veces las mujeres se desesperan porque después de un orgasmo el hombre se queda frito inmediatamente, pero hay hombres que ese orgasmo se vuelve un acto de ternura cuando la detumescencia dejó al órgano fuera de juego. Es muy, muy lindo esta cosa porque este es un Lacan que habitualmente no frecuentamos. Dice, no se trata de ningún ideal de culminación genital, de ningún ideal de culminación genital. La angustia de castración, escuchen esto, la angustia de castración es mucho más flexible con su objeto simbólico, porque tiene una apertura particular. Es decir, ahí el fantasma también cae y logra al mismo tiempo. Sin el fantasma no hay orgasmo, pero ahí en el fantasma, el fantasma ahí encuentra una satisfacción en el orgasmo. Un instante dura generalmente muy poco. Entonces, dice, el hombre y la mujer juegan diferente en este asunto. Con el objeto simbólico se presenta tocando real. Por eso dice Lacan acá, hay una relación a la castración más flexible. Juegan los fantasmas mutuos, suspenden algo y encuentran otra cosa. Orgasmo común, orgasmo de la cópula. Entonces, el hombre y la mujer no se encuentran nunca sin inquietud. ¿Por qué? Porque cuando empiezan el juego sexual, jamás saben hasta dónde los va a llevar su deseo. Esto es así. Jamás saben qué va a pasar. Jamás sabrán. Nadie puede poner, por eso Lacan lo hace mucho más adelante, cuando pone la relación, una R en el medio, X, Y. No hay relación entre X y Y que pueda estar garantizada. Una pequeña ecuación. X, R mayúscula, Y. Esa ecuación de que haya algo que junta X e Y es imposible. No se la puede anticipar ni calcular. No hay relación sexual que pueda ser proporcional a nada, a ningún cálculo. Ahora, por eso hombre y mujer no se encuentran sin inquietud. Y algo más dice en este lugar, el deseo de la mujer está sostenido, gobernado por su goce, pero doblemente. La mujer no tiene como el hombre el aparato de eyacular que tiene que fallar el acto. Hay un momento en que ese acto no espera. Este aparato genital le exige eyacular. Y esto así sea con todas las formas de la sexualidad que se quieren imaginar, este aparato genital funciona así, eyacula. Y viene la detumescencia. Una mujer, no toda ella para sí misma. No es un objeto detumescente una mujer. Esto lo dice Lacan acá, ¿no? Dice, el deseo de la mujer está guiado por su goce y su goce tiene dos caras. Es doble, es doble. Hay un deseo que la lleva a este misterio de lo que es ella para sí misma, y hay un goce que la lleva al falo y al goce fálico con el hombre, o con su pareja, la que sea. Digo, el goce se juega en los dos
no importan los cuerpos, son dos goces, porque si no, no hay ni atracción ni cópula. No importa quién es, importa que son dos goces, animados por dos fantasmas diferentes, y esos fantasmas diferentes son los que se inscriben en la genitalidad. Las genitalidades pueden funcionar a la manera macho, a la manera mujer. El enigma de los sexos no está dilucidado acá. Lo que dice Lacan, cuando una mujer se dice mujer, tiene este trasfondo al cual el hombre jamás va a llegar. En el orgasmo de la mujer, el hombre no va a entrar nunca, por eso la historia de Tiresias. ¿Por qué? Porque había sido mujer y él podía saber, era un poeta, etcétera, y él podía saber lo que sentía una mujer, pero como Tiresias, como hombre no podía saber nada. Es porque los dioses lo castigaron y lo hicieron ser mujer varios años. Pero si los dioses no lo hubieran hecho mujer, Tiresias no sabría nada del goce de una mujer. Nunca uno en la cópula sabe nada del goce del otro que está en la cópula con él. Nunca nada. Es la ajenidad más absoluta. Por eso se observa la satisfacción. La satisfice, te satisfice, lo satisfice. Estuvo bien, ¿qué pasó? O la mayor satisfacción de un orgasmo celebrado. Entonces digo, ella siempre será otra para sí misma. Y vuelvo a decir, dejen de lado los géneros, son los goces de lo que estamos hablando. Ella será siempre, si ambos goces para una mujer, si ambos goces para una mujer y para un hombre no se conjugan jamás, es por esto. Son dos modos de gozar que no se encuentran nunca. Y sin embargo, se encuentran. Bien. En términos de seducción, es una observación más que quiero hacer, en términos de seducción, ella ofrece el objeto no detumescente al deseo del hombre. ¿Qué quiere decir un deseo no detumescente? Que ella se presenta con la mascarada, que ella tiene sus atractivos, no sabemos cuáles, no pensemos en las modelos en la pasarela, no sabemos qué atractivos son los que una mujer ofrece a un hombre, los que cree ofrecer, y ahí está la mascarada. La mascarada es que una mujer cree que es con eso que atrae al hombre, con lo que le muestra. Dice Lacan que si dejamos a las mujeres en esta creencia, ellas van a tener en muy poco su goce. Si una mujer cree que ella captura al hombre con sus encantos cualesquiera sean, pueden ser los más extraños, porque los prueba. Sin embargo, dice Lacan que mejor no dejar a una mujer creyendo que ella es la que tiene la potencia de la atracción no detumescente del hombre, tienen un lugar que jugar los atractivos, sin ninguna duda, porque el hombre busca el objeto de su fantasma en una mujer, o en el otro, en el partener. Un goce macho va a buscar un goce de otra índole, un objeto de goce. Bien, son temas complejos, pero Lacan acá empieza a hablar de todo esto, y esto va a tomar mucho camino, ustedes ya lo saben. Primero va a tener que llegar a la lógica de alienación-separación, y después va a volver a la cuestión hombre-mujer, hasta las fórmulas de la sexuación. Estos son como cosas que Lacan va encontrando desde que dijo en la ética que el psicoanálisis es una erótica, y desde que dijo en la identificación que todos nacemos en el campo de una erótica ya constituida. No nos olvidemos nunca de eso. En este campo de la erótica en el que cada uno goza, es donde se da esta posibilidad de la angustia de castración. ¿Qué quiere decir la angustia de castración? Que
Nunca dos hacen uno. Es así de simple. Muy bien. Voy a venir ahora a un poquito a la cuestión de los nombres del Padre, que es la que eh, voy a tratar como de decirles algo de eso. Ustedes saben que el capítulo 24 de su seminario, es decir, el último, eh, Freud tiene una frase sorprendente para mí, por el rigor con el que él dice, yo me diferencio de Freud. Yo, creo que está al principio, no puse la página, yo me diferencio de Freud. Freud creía que la angustia era la señal de un peligro vital y yo no creo eso. Yo sitúo este momento como el instante donde se constituye el goce que afecta a un ser hablante, es decir, del lado del ragunario, donde el ragunario recorta el hueco de la angustia, que no es sin objeto, porque es un objeto A, pero que no tiene nombre. Es lo raro, lo extraño de una exterioridad lógica, que ahí no dice que sea lógica, una exterioridad a la intrusión del significante del lenguaje, del rasgo unario, de la diferencia primaria que luego va a determinar los unos de la cadena significante. Entonces, acá tenemos, y esto es quizá la lección mayor de este seminario, que he tenido la fortuna de que se me ocurrió, porque ha sido tan rico para mí todo lo que me ha pasado a lo largo de estos seminarios. Y ahí Lacan se manifiesta claramente diferente de Freud. Y está en la última clase del seminario de la angustia, cuando ya las nubes negras lo están amenazando. Debe haber pasado mucha angustia Lacan, porque no era cualquier cosa que lo hicieran cargo de esta enseñanza y lo pusieran afuera. Tú pensabas diferente de lo que se piensa en la IPA, hazte cargo, ahí, vete tú con lo tuyo, no nos molestes. ¿Y ahora qué vas a hacer con eso? Ahora tuyo, te pertenece, es comunión. Vete afuera con tus inventos. Como dice Lacan, ellos no le iban a ofrecer a Freud más que las glorias de una sepultura decente, los homenajes de una sepultura decente, no más que eso. O sea, todo esto fue desechado por la IPA. Por eso Lacan más adelante, creo que en el Hospital Fantasma dice, la piedra desechada por los constructores, la piedra que no valía nada, resultó ser la piedra angular. El objeto A, el objeto A. Obviamente que esto después, el objeto va a ir tomando su lugar también, si no, no va a quedar así, pero tampoco va a dejar de quedar así. Habrá que hacer la vuelta en más allá del objeto, que sin duda es el objeto del fantasma, sin ninguna duda. Entonces, esto es lo que estamos barajando en este momento. Y cuando Lacan acá dice del objeto A los nombres del Padre, dice esto: yo sitúo la angustia como momento anterior a la cesión del objeto A. Este objeto de la angustia no es nada, es la rareza de un agujero. Pero entonces ahí algo de esto hay que soltar. El angustiado dice, no, yo no suelto nada, no quiero saber nada. El angustiado que no se analiza, es angustiado que declara su angustia al mundo. No tengo nada que ver con ustedes, diría. Aunque no lo diga, aunque sea un angustiado encubierto. Pero resulta que
cuando parte de esto, de este desprendimiento original, entra en el campo del lenguaje, ahí tenemos la cesión con C, la cesión del objeto A en sus parcialidades. Nos conformamos con los pequeños cachitos de A, que son los demandados por los cuerpos funcionales, las marcas en los cuerpos, las marcas de goce. Bien. Entonces, dice Lacan que solo así, gracias a lo que se cede, eso es el deseo, tal como se constituye en el campo del otro, sé que a veces eso es acompañado de angustia, porque yo, en el campo escópico, por muy clarito que sea el campo escópico, siempre tengo la pregunta de qué soy para el deseo del otro. Esto no tienen más que pensar ustedes cuando están en una reunión o donde sea, ante la mirada de un hijo, lo que sea. Nunca sabemos qué somos para el deseo del otro. Cuando el Día de la Madre se celebra, la madre, no sé qué, yo por suerte nunca tuve simpatía por ese día, pero digo, no porque no haya tenido un gran goce de haber sido madre de mis hijos, pero digo, no me hacen falta esas cosas, ¿no? Esas que hace la gente. Pero son todas encubridoras. ¿Qué lazo tiene cada uno con esa madre? De amor, odio, rechazo, etc. Cuántas cuentas pendientes a veces. Bien, entonces, esto está implícito en la especularidad, en lo inespecularizable. ¿Qué objeto soy para el deseo del otro? Eso dice, pero ¿qué piensa de mí? ¿O qué pensará de tal cosa que hago? Todo eso embarra permanentemente el campo de la relación con los otros, permanentemente. Cuando está constituido el síntoma, estamos salvados. Bueno, tengo 10 minutos para dar una vuelta. Por eso dice Lacan que el objeto A en el campo escópico está siempre, pero está enmascarado. De odios, amores, rechazos, dudas, está enmascarado. El objeto causa en el espejo está siempre enmascarado. Dice Lacan, es un resto irreductible a la simbolización. Soy para siempre, miren esto, y Lacan dice, y lo pensé con relación a la guerra, a estas guerras, guerras de un lado, guerras del otro, guerras de palabras, guerras de armas, guerras de muerte y asesinato. Bien, soy para siempre el objeto cesible, intercambio de prisioneros, muertos. Un día yo tenía una vida y al día siguiente me mataron a un hijo. Soy para siempre el objeto cesible, dice Lacan. Pero está hablando del hombre en el mundo. Soy para siempre el objeto negociable. Está hablando de él que lo echan, andar con lo tuyo a otra parte. Pero está hablando de todo lo que pasa en el campo humano. Soy para siempre el objeto cesible, el objeto de intercambio. Siempre soy deseante de una falta, siempre, esté donde esté en guerra o en paz, está la falta permanentemente conmigo. El neurótico era uno que soñaba alguna completud en alguna parte. Pues no, siempre soy un deseante de una falta. El goce no está destinado al deseo. Uy, Dios mío, esa frase me rompió la cabeza. El goce no está destinado al deseo, está destinado a satisfacerte, nada más. El sujeto solo alcanza algo de goce por su fantasma, por el fantasma que sostiene su deseo. Son cosas extremadamente difíciles.
hay posiciones diferentes entre el hombre, el que se dice hombre y la que se dice mujer. Y ahí la angustia repercute en el campo especular, repercute. Lacan escribe un pequeño texto que se llama, se ha publicado como un pequeño texto que se llama Los nombres del padre, que son muy poco después de este seminario. Sí, el seminario termina en julio y Lacan termina esta única clase sobre los nombres del padre el 20 de noviembre del mismo año. Han pasado unos meses que Lacan está expulsado de la IPA y todavía no ha empezado el seminario 11. Es ese momento de Lacan, y a mí me llamó la atención que las palabras con las que termina. Al final del texto, Lacan dice: la verdad del psicoanálisis es móvil, decepcionante, se desliza, alcanza lo verdadero por vía del engaño, del equívoco de la lengua. Lo dice acá. Dice, siempre está el riesgo de la impostura en el psicoanálisis. Dice Lacan, nunca les di el pretexto de creer, son las últimas palabras, que no sé diferenciar entre el sí y el no. Nunca les di el pretexto de ser alguien que no diferencia el sí del no. Porque Lacan es lo que va haciendo todo el tiempo, sí, no. Con una decisión extraordinaria, porque se separaba de Freud. Esos 4 conceptos, ustedes saben bien, muchos de ustedes, cómo quedan convertidos en ese nudo finalmente, porque tampoco se separan como conceptos, los conceptos son muy limitados al campo de la razón, no, ya no son conceptos, son accesos a lo real, dice Lacan. Y este seminario de una sola vez, es donde Freud hace una diferencia que me limito a decirla. Dice, Freud hablaba de religión. ¿Él qué sabía de religión? Un judío, Moisés, el monoteísmo, y tenía una idea del catolicismo a través del neurótico obsesivo, que evidentemente presenta permanentemente esta cosa de creer y no creer nada, de estar bajo la demanda del otro y decir, no, el otro, yo no tengo nada que ver con el otro. Bueno, entonces, dice, tenemos que ir más lejos que el mito del asesinato del padre, nosotros, más lejos que ese mito del asesinato del padre, y eso empieza con la doble ansia entre el rasgo unario, del cual cae de un lado lo perdido, la angustia, irremediablemente, el agujero irremediable, y cae todo el campo de los objetos en el campo de la demanda y el deseo del otro. Esto es todo lo que estos 2 seminarios han hecho por nosotros, pero yo quería decirles algo clínico, y quizá en estos 5 minutos, ¿qué es la analidad del obsesivo? Esa es la más conocida. Cuidadoso, retiene, ordena, sabe, etc. Ese no es el camino del análisis. El camino del análisis es muy diferente de eso, y resulta que cuando en el análisis de un obsesivo, un análisis de años muy difícil, porque en el obsesivo justamente cómo alcanzar el doblez, la habilidad del analista, nada más. Si la tiene, la tiene, si no la tiene con otro, qué sé. Pero lo cierto es que acá se descubre con este paciente un músico inhibido de hacer música, la que quiere hacer, la que puede hacer. ¿Por qué?
porque salta con una dificultad inmensa, porque como está todo tan pensado y sabido, sale el niño prodigio. En su casa él era el niño prodigio. Y ahí lo tienen agarrado al niño prodigio. No puede hacer nada. El otro caso, también clínico, para decirlo en 2 palabras, alguien que viene y dice, toda satisfacción se me vuelve obligación. O sea, vive como loca, como histérica. La histérica que siempre está al extremo de sus posibilidades. ¿Qué pasa en una sesión? Que de golpe se acuerda de un dicho de su padre, un padre denostado, despreciado, degradado, que no vale nada, es un imbécil, pobre hombre, pero ella se encarga de declarar eso y salta en el análisis una frase del padre que puede ser que no sepa dónde la anoté, y donde dice el padre una frase dicha hace mucho tiempo, el super yo, la voz, el bramido, que dice, vos todo lo que haces, cuando lo terminás, lo tenés que volver a empezar. Algo así, no importa, es mejor que la que estoy diciendo. Pero lo cierto es que desde allá, desde el bramido del shofar, le viene esto de que la histérica está guardada en la envoltura del padre, y no importa, no importa los dibujitos que hagan sobre el padre, nadie. No crean lo que se habla del padre y la madre, por favor, porque lo que ella obtiene de ahí es esta terrible satisfacción de, como Sísifo, hacer y deshacer lo que hace, y volver a hacer con una satisfacción inmensa, y volver a deshacer. Entonces, todo esto es absolutamente la clínica, el psicoanálisis. Hay que ir a buscar el doblez en el doblez. Y no saben cómo cuesta con un obsesivo llegar ahí a esta identificación al niño prodigio, o en esta mujer que se encuentre las palabras del padre sobre determinando su vida. Su existencia agarrada acá, la existencia del otro agarrada allá. Con eso los dejo. Bueno, abrimos el espacio para intercambio, preguntas, comentarios. Mientras tanto, aprovecho para contarles que para el seminario del año que viene, del que habló Carmen hace un rato, yo les voy a mandar un correo en tiempo, seguramente durante el verano, enero, febrero, para que confirmen quienes quieran continuar con el seminario, y seguramente para ese momento tengamos más información. Hola María, ¿puedo? Sí, claro, adelante. Muchas gracias. Carmen, espero no llorar en esta vuelta, porque estoy muy emocionada, muy, muy emocionada. Siempre sos tan clara para transmitir, para hacer tus articulaciones, saltar de un lado a otro, pero con una practicidad que me permite realmente seguir aprendiendo tanto realmente de tu lectura, de la práctica tuya que estás transmitiendo todas las veces que abordás el seminario. Así que bueno, muy agradecida y muy contenta para el próximo esperarte, ¿no? Estoy con mucha alegría y también espero algo más. Que dites el seminario que diste el año pasado, que fue exquisito en su lógica. Así que, bueno, ojalá que lo hagas. Te deseo toda la alegría y demás que podés recibir también a través de nosotros los que te escuchamos, que estamos todos muy contentos por lo que comparto con las otras chicas y los otros muchachos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vos, muchas gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, Elba tiene la mano levantada. Elba. Sí, tengo la mano levantada. Bueno, la verdad, acompaño las palabras de mi compañera.
este seminario es como, no sé, como un broche. Yo lo sentí como un broche, porque uno viene haciendo seminarios, había hecho de la angustia y demás, y sentía como que a veces era una frase, una palabra, un significante, algo que viste es como un abanico cerrado que de golpe se abre y empezás a asociar con otras cosas. Me queda para seguir investigando y estudiando porque me apasionó. No me es tan sencillo la cuestión del razonario. Yo creo que tenés una práctica, una didáctica, te admiro como psicoanalista, con una sencillez. En una oportunidad vos dijiste con mi estilo, y yo creo que te he seguido por tu estilo. Me encanta. Es más, frente a los acontecimientos que estamos viviendo de tanta incertidumbre, a veces, viste que uno prende para ver algo, ¿sí? Digo, no. Corto y me venía a escuchar de nuevo un seminario tuyo, porque me ayudaba más a comprender desde lo que vos decías, y esto lo digo con toda emoción, que lo que escuchaba. Porque tenés, es como te puedo decir, y no es idealización. Vos das las clases pero contextuás, hablas de Lacan y lo contextuás, no dejás de lado el tiempo histórico, político, social, económico, que no hay manera de leer ningún texto si vos no tenés en cuenta en qué momento ese sujeto histórico surgió, porque es un emergente de una época que supo recoger con su investigación, con su genio, porque ha sido un genio, así como lo fue Freud, que pudo estar atento, alerta y una pasión y un enamoramiento por lo que le gustaba, por lo que le apasionaba. Y yo te digo, Carmen, que vos algo de eso nos transmitís. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Yo he sido enseñada por Lacan, evidentemente. Cuando yo digo dónde, cuándo, cómo, esto está todo el tiempo en Lacan, ¿no es cierto? Muchas gracias. Sí. Bueno, hay una consulta en el chat de Elizabeth Aguilar. Pregunta si podrías ahondar sobre la melancolía y la angustia, decir algunas palabras. Yo creo que no debería contestar, porque me tendría que poner a estudiar, me tendría que poner a ver, pero lo que puedo decir es que la angustia es un extraño pasajero, no tiene palabras, la angustia es muda y la melancolía no es muda. Te digo ya eso. O sea, la melancolía ya está construida en el campo del otro, en el campo del deseo del otro, a partir de una cierta posición de desecho del sujeto, en un campo donde hay texto de la melancolía. El melancólico tiene un texto y un texto que lo hunde, pero no es lo mismo que la angustia. La angustia no tiene objeto, la angustia es muda, la angustia no es sin objeto, pero no un objeto determinable. No es ningún objeto que vaya a pasar al campo del deseo del otro, al campo del objeto causa inespecularizable. No, la angustia no. La angustia es un hueco, y es un hueco que es un afecto, y es un afecto que no engaña porque es señal de lo real. ¿Qué quiere decir? Señal de que hay algo que es irreductible. Eso es la angustia. Señal de que siempre hay un agujero absolutamente irreductible. La melancolía no. La melancolía, no voy a entrar en el tema ahora, me gustaría dar una clase sobre la melancolía, pero no lo voy a hacer hoy. Quizá cuando hable del amor
podemos incluir la melancolía. Lacan lo introduce acá habla del duelo y de la melancolía, son dos cosas diferentes, pero tan diferentes como es la melancolía de la angustia. O sea, la melancolía no es muda. La melancolía tiene un texto que convierte al sujeto en un desecho. Por ahora digo eso y nada más. Muchas gracias por tu pregunta, me deja inquieta, me voy a... Pero lo que te digo creo que puedo decirlo. Me deja inquieta porque me dan ganas de seguir leyendo, pero en ese sentido. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias. Carmen, ¿no habrá posibilidad de este seminario editarlo, aunque sea, no sé, en pequeño, en breve? Yo sé que te exigimos mucho. Voy a decir algo sobre eso, después si quieren me preguntan algo más. Pero yo quería decir algo que se me escapó, no se me escapó, digamos, ¿no? Quería terminar a las 2 porque si hay gente que tiene que terminar, como hay algunos ahí voy a seguir un poquito, pero yo quería decir dos cosas importantes. Estoy escribiendo, y el seminario que estoy escribiendo, tal como vos lo pediste, se va a llamar el Seminario de Lacan 1959, no, perdón, mal, el que hice el año pasado, en los años pasados. Se va a llamar el Seminario de Lacan 1964, los 4 conceptos, 1978, el momento de concluir. Eso va a ser un libro, eso lo estoy escribiendo, eso ahora cuando termine ese seminario tendré tiempo de avanzar mucho más, pero ese libro sí quiero hacerlo. Se llama El Seminario de Lacan 1964-1978. Lo haré con un enorme gusto porque me gustó mucho y me pareció muy útil hacer esta entrada en cada seminario de Lacan de la manera que yo me atrevo a hacerlo. Cada clase era un seminario de Lacan, por poco 2, ¿no? Es decir, es como mucho atrevimiento, pero me gusta hacerlo así porque me gusta sentir que agarro algo de la tripa de eso que Lacan está transmitiendo, y que a él le llevaba días y horas y tiempo y años encontrar. Entonces nosotros tenemos la suerte de tener de algún modo esos seminarios de Lacan, esa enseñanza de Lacan. Entonces ese será el libro, el Seminario de Lacan, 1964-1978. Pero estos de este año, de la ética a la angustia, como están todos en YouTube, ahí se van a quedar. Yo no voy a volver, volveré tanto como necesite, pero digo, creo que sobre este no va a haber escritura. Yo tengo, hacer sobre el seminario de Lacan es una escritura. Tengo una idea que va mucho más lejos que esto, que es más lejos en mi trabajo, que es escribir la cita fallida 4. Tengo muchas cosas que me han pasado después de haber escrito la cita fallida 1, la cita fallida 2, la cita fallida 3. Tengo más que decir después de haber pasado por estos seminarios. Estos seminarios también me han removido muchísimo ese dónde, cuándo, cómo que me enseñó Lacan a mí. Entonces, espero poder hacer la cita fallida 4. No sé si tendré la vida necesaria para hacerlo, pero yo ya no estoy jugando con tantas cartas de tiempo. Espero terminar este libro y espero poder llevar adelante la cita fallida 4, que evidentemente es una vuelta en más con respecto a todo lo que escribo anteriormente. Ahora, lo que hoy quería agregar, si algunos de ustedes tienen mi libro Semblantes de Occidente, que algunos lo tienen, que lean las páginas 323-325. 323-325 de Semblantes de Occidente. Esto también está en La Salvación por el Síntoma, pero no tuve tiempo de buscarlo ahí. Los que tienen La Salvación por el Síntoma lo van a encontrar. Donde yo estudié, encontré un texto de Miller donde hace una diferencia entre el síntoma y el amor como lazo. Y me parece muy importante ponerlo acá,
porque estamos hablando del amor, vamos a seguir hablando del amor, y esta diferencia de lo que no va por la vía del amor, va por la vía del síntoma, me pareció muy útil para ustedes, lo fue para mí en su momento. Entonces, yo escribí ahí, copié un pequeño párrafo, salgo de mí, es todo lo que hablamos este año, salgo de mí porque existe el hueco, el agujero cavado por el rasgo lunario. Y es la repetición la que no cesa de traernos hacia el agujero. Y el análisis con tratamiento del agujero es a donde hay que ir. Y entonces Lacan dice, Miller dice, el síntoma es nuestro recurso porque me designa mi partener en el goce. No solo el lazo amoroso, todos los lazos que podemos tener humanos, los lazos que cada uno puede tener, a sus amigos, a sus hijos, a su partido, su filiación, su país, lo que quieran. Eso siempre es un lazo sintomático. ¿Por qué? Porque es un tratamiento del goce que hacemos. Cada uno hace un tratamiento del goce. El psicoanálisis, como dice Lacan sin cesar, se ocupa de lo mórbido, es decir, cuando el síntoma se vuelve molestia, repetición, y es ese clamor hacia la huella. Algunos le dan bolilla, otros no. Esa repetición se toma como cada uno la tome. A veces, como nos pasa a nosotros, nos condujo al análisis y nos condujo al tratamiento del borde del agujero. Entonces el síntoma es un modo de enlazarse al otro. Si mi modo de gozar me lleva a querer a estos y no a aquellos. Mi modo de gozar me lleva a hacer aquello y no lo otro. Mi modo de gozar me une al mundo, son los lazos. Ahora, el lazo de amor es diferente. Por eso quiero dar un seminario sobre el amor. Dice Lacan, el síntoma es nuestro recurso porque es mi partener en el goce, el que me relaciona con el objeto causa de mi deseo. Cualquiera de estas formas de A, que sean las que están en mi existencia, fantasmática, porque aunque me cure y salga del fantasma neurótico, estoy hecho con una fantasía de la escena del mundo que es mía y de nadie más. Es decir, la he cocinado neuróticamente, me curé, me analicé y ahora la puedo tratar como pueda, porque nunca dejaré de estar constituido por una relación a la escena del mundo que está basada en mi goce. Lo perdido del goce, lo llevado al campo del deseo. Y esa es la vida de cada uno de nosotros. Entonces, dice Laurent en un pequeño texto que leí, dice, esta vía del síntoma descarga el amor de ser la única forma del lazo. Descarga el amor de ser. Hay gente que no ama, gente que no sabe amar, gente que es decepcionada del amor, gente que odia el amor. Hay las versiones del amor inmensas, infinitas, a partir de un dato solamente totalmente contundente e irreductible, dicho por Lacan cómicamente. El amor es Afrodita que golpea. Y cuando Afrodita golpea, estamos metidos en el problema del goce y el deseo. Por eso hay tantas alegrías del amor, desgracias del amor, desastres del amor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, quería agregar esta pequeña cosa que no alcancé a decirles antes. Bueno, yo estoy disponible, si quieren alguna pregunta más, estoy acá. Bueno, hay varios mensajes de agradecimiento y de afecto en el chat. Muchas gracias a todos. Yo también estoy agradecida de haber tenido a ustedes para poder hacer lo que hice. Sin ustedes no lo hubiera podido hacer. Sus preguntas, su presencia, todo. Muchas gracias, fue muy lindo.
Carmen, te Claro, aclaro que yo trabajo, te claro. escuchaba por YouTube. Soy Elba. Yo al principio comencé a escucharte, pero después por cuestiones de que tenía que atender, no podía, te seguía por YouTube. Pero hoy suspendí porque sabía que era tu última clase, entonces quería, bueno, transmitirte lo que significó a lo largo de todo este tiempo y que por lo que leo y escucho de mis compañeros, este agradecimiento en estos momentos tan difíciles para los argentinos. Bueno, yo creo que el psicoanálisis nos permite una cierta distancia de los dramas y las tragedias. Por favor, Sí, cierta. No estamos, si nos toca estar ahí, se acabó la historia, estamos ahí. Ahí hay que responder. Pero ahora no estamos ahí. Estamos acá y no tenemos que enloquecernos. Una paciente hoy me dijo que estaba chupada por los acontecimientos del mundo, del país, todo eso. Y después me contó un sueño. Le digo, ve que no está chupada. Había un sueño tan importante para tomar distancia de todo eso. Los dejo acá, yo también muy agradecida a todos. Y nos reencontramos el tercer jueves de abril del 2024. ¿eh? Así que bueno, ya tendrán noticias a través de María y del Instagram y esas cosas que hace María. ¿eh? Bueno, un abrazo a cada Bueno, uno. hasta el año que viene con los que nos veamos y que terminen bien el año, lo mejor posible para todos. gracias.